It's like I'm swimming because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, en el cual voy a estar hablando de una semana con muchísimas, pero de verdad muchísimas emociones, sentimientos encontrados con lo que respecta a lo que ocurrió para los New York Knicks en esta semana, que tuvo 4 partidos, que tuvo muchas emociones como les mencionaba, cosas positivas, cosas no tan positivas, pero la realidad es que pasaron tantas cosas que voy a tratar de resumirlo de la manera más ágil para todos ustedes, para que puedan darse cuenta de todo lo que ocurrió, en dado caso de que no hayan podido estar al pendiente de las acciones y de todo alrededor de los Knicks justamente durante los últimos 7 días. Así es que vámonos rápido para comenzar, porque como les decía, hay demasiada información para presentarles a todos ustedes. Empezamos con el partido de lunes, el lunes pasado, el cual los Knicks se enfrentaban al peor equipo de toda la NBA, 8 ganados solamente contra 48 perdidos. Aparte, los Knicks tenían una racha de 13 victorias en contra del equipo de Detroit. Todo parecía indicar que los Knicks tenían que salir con una victoria más o menos cómoda y tratar de definir el partido lo antes posible. Sin duda eran favoritos, pero ya sabíamos también los antecedentes que existían en contra de este mismo equipo de los Pistons en el partido previo, en el que los Knicks también salían como favoritos y que tuvieron muchísimas complicaciones para poderlos vencer. De hecho, estuvieron con un partido muy cerrado desde el tercer periodo en ese encuentro. Al final, los Knicks se terminaron quedando con una victoria. Y también teníamos otro antecedente que no era específicamente en contra de los Pistons, pero también con un equipo con muchísimas bajas, en donde los Knicks salían también como favoritos en 2 ocasiones en contra de los Grizzlies. También los Knicks no pudieron definir ese partido temprano ni cómodamente y se les terminó complicando. Entonces teníamos esos antecedentes y aquí las cosas se volvieron a repetir. El partido en verdad se puso bien complicado para los Knicks, incluso más que el primer partido en contra de estos mismos Pistons, porque a pesar de que los Knicks sí llegaron a tener la ventaja, o estaban más o menos con ventaja la mayor parte del encuentro, incluso llegaron a estar por 13 puntos en el tercer periodo, nunca existió un momento en el cual este equipo de la Gran Manzana en realidad se despegara como todos estábamos esperando. Los Pistons estuvieron ahí acercándose poco a poco. Empezaron primero a reducir la desventaja hasta que por fin en los últimos minutos del partido lograron irse al frente. Aquí hay muchísimas historias que ocurrieron en esos últimos minutos, porque primero se van al frente los Pistons, los Knicks recuperan la ventaja, los Pistons vuelven a tomar la ventaja, eso cuando quedaban 37 segundos por jugar, algo inesperado, porque a pesar de que podíamos tal vez presupuestar el hecho de que se le iba a complicar el partido a los Knicks, no nos hubiéramos imaginado en ningún momento que con 37 segundos por jugar iban a estar abajo en el marcador en contra de este equipo de los Pistons, que reitero, es el peor equipo de toda la NBA. Y podemos aquí sí hablar de que las bajas que los Knicks tienen, pero contra una escuadra como esta, independientemente de quién esté sobre la duela, los Knicks tenían que haberlo ganado de manera fácil, porque tenían a su mejor jugador disponible, que era Jalen Brunson. Si bien Isaiah Hartenstein todavía no estaba al 100%, ya estaba jugando también. Sabemos por supuesto todo lo que está haciendo Josh Hart, Donte DiVincenzo, Precious Achiuwa. Entonces con eso tenía que haber sido suficiente para los Knicks. Sin embargo, no fue de esa manera y tuvimos la secuencia final más inesperada, más loca, más cardíaca que pudimos haber visto, yo creo, en lo que va de toda la temporada. Y eso generó molestias. Pero primero revisemos la situación. Viene un disparo por parte de Josh Hart, un poco forzado. Intentan los Knicks
ir por el rebote, no lo consiguen, pero el balón se dirige hacia afuera por un costado, cerca de la banca de los Pistons, pero iba a ser bola para los Knicks. Por lo tanto, Quentin Grimes va a buscar ese balón, intenta encontrar a un compañero en un movimiento desesperado, alcanza el balón justo antes de que él pise o que el balón bote fuera de la duela, se eleva y encuentra a un compañero, pero ahí empezó todo el drama, porque primero viene un extraordinario manotazo al balón limpio por parte de Josh Hart, que hace que la bola le quede a Isaiah Hartenstein. Él se la entrega a Donte DiVincenzo atrás del arco de 3 y de frente al aro. No se anima a tirar. Hace un movimiento hacia su derecha, ve que Jalen Brunson está justamente de ese costado atrás del arco de 3, intenta buscarlo, pero hay un jugador de los Pistons que mete muy bien el balón, lo desvía y va por él. Y aquí es donde llega la jugada polémica del partido, porque el balón queda libre y al mismo tiempo el jugador de los Pistons y Donte DiVincenzo van a buscarlo. Hay una colisión entre ellos. El movimiento de Donte DiVincenzo hace que vaya hacia las piernas del jugador de los Pistons. El balón queda todavía libre, ninguno de los dos lo pudo conseguir. Lo toma Jalen Brunson, mueve el balón, se lo entrega a Josh Hart en la pintura, ataca, saca la falta, consigue los puntos y los Knicks se fueron arriba en ese momento. Vino el tiro libre. Estábamos, insisto, los Knicks abajo por un punto, por lo tanto ahí estaban arriba solamente por un punto. El tiro libre lo falla Josh Hart, pero después recuperan el rebote y otra vez le cometen falta a Josh Hart, que mete el primero de los dos tiros libres y quedando poco más de un segundo, yo creo que eso no estuvo planeado de esa manera, pero quedando poco más de un segundo, Josh Hart falla ese disparo, ese tiro libre, y entonces al momento de ir por la tabla, el mismo Josh Hart lo recupera y se acabaron los últimos segundos. No le dieron posibilidad a este equipo de los Pistons de tener el último disparo para empatar o ganar el partido. Así de dramático, así de loca esa secuencia para terminar el partido en contra de los Pistons. Una victoria que los Knicks necesitaban, pero necesitaban también sacarla de una manera mucho más cómoda. Lo que hace una victoria como esta después de ser tan peleado, y eso sí es bueno, es que por supuesto la motivación para cada uno de los jugadores del equipo y en específico para todos aquellos que participaron en esa serie de jugadas es a tope. Y eso por supuesto lo llevan al resto de la temporada. Pero les decía yo, así ganan los Knicks, mucha polémica. Y por eso las molestias del coach de los Pistons, Monty Williams, que después del partido, en conferencia de prensa, dijo que estaba harto, que no era posible que una marcación tan absurda se hubiera dado, que tenían que haber marcado falta en contra de Donte DiVincenzo, y que de verdad que ya estaba harto y que la NBA tiene muchos problemas en cuestión de los oficiales. Estaba verdaderamente molesto, no respondió preguntas, simplemente llegó, se sentó, expresó su malestar, se levantó y se fue. No sin antes también mencionar que ya los Pistons iban a entregar evidencia de lo que había pasado y que lo iban a meter a apelación y muchísimas cosas. Y la verdad es que también después del partido los oficiales hacen la revisión siempre. Esto para todos aquellos que no estén al tanto o al pendiente de qué pasa, por ejemplo, al final de los partidos con las marcaciones dudosas y todo esto. Los oficiales siempre hacen una revisión final de todo lo que ocurrió a lo largo del partido. Y ahí determinaron ellos que sí debieron haberle marcado falta a Donte DiVincenzo, porque el primero en tocar el balón fue el jugador de los Pistons. Por lo tanto, esa última jugada o secuencia ofensiva de los Knicks con Josh Hart
sacando el foul y cuenta y después yendo a la línea a través de libres y recuperando el rebote. Nada de eso debió haber ocurrido por una situación de que era falta de Donte DiVincenzo. Sin embargo, es una jugada que ocurre en solamente unos instantes y los oficiales tienen que definir qué sucede en ese momento. Y como yo lo decía, haciendo el comparativo con el partido en contra de los Rockets, donde los Knicks terminaron perdiendo por una marcación inadecuada de los oficiales en contra de Jalen Brunson en el último disparo, la realidad de todo esto es que mucho pasa a la interpretación de los oficiales. Y si no hay alguien, o si digamos en este caso el equipo que está siendo perjudicado ya no tiene retos, los oficiales no lo revisan de cualquier manera. O sea, no lo revisan en el aspecto de que ellos puedan pensar, quizá me equivoqué en esta marcación o está demasiado cerrada. No importa que ninguno de los equipos tenga retos, la voy a revisar. Eso debería suceder. Porque de otra manera, si el equipo perjudicado ya no tiene retos, no hay forma, a pesar de que pueda tener la razón, no hay forma de que las cosas cambien. Y eso es un verdadero problema y es una de las cosas por las cuales entiendo la molestia de Monty Williams, así como también entiendo la molestia que hubo en su momento por parte de los jugadores, staff, aficionados de los Knicks cuando ocurrió la situación en contra de los Rockets. Sin embargo, aquí fue así. Y no es que se equilibró la balanza ni nada, porque también cabe mencionar, los Knicks pusieron la apelación en esa jugada en contra de los Rockets y la NBA determinó que los Knicks no habían presentado evidencia suficiente para aprobar esa apelación. Según lo que ellos dicen, es que los Knicks presentaron la evidencia de lo que ocurrió en el partido, en esa jugada en específico, pero no presentaron ninguna evidencia de que alguna regla haya sido, no haya sido ejecutada de manera correcta. Lo que los Knicks presentaron fue que los oficiales determinaron falta y no que había sido una jugada limpia. Por lo tanto, eso es interpretación de los oficiales. Y contra la interpretación del oficial no se puede hacer absolutamente nada. Solamente si hubiera sido una jugada en donde hay una regla que se está violando de alguna forma, entonces sí, la NBA puede decir, ok, la apelación es aprobada y hay que ver cómo solucionamos esto. Pero al haber sido un tema de interpretación, no hay nada que se pueda hacer. Y lo mismo sucede aquí, en este partido en contra de los Pistons, porque fue interpretación al momento de los oficiales de decir, fue una jugada limpia, quizá los dos llegaron al mismo tiempo, el balón quedó libre y la jugada siguió. Complicado, de verdad, es muy complicado poder sacar una evaluación de todo esto porque son muchísimas cosas. Pero si tuviéramos, o más bien, regresando específicamente a este partido, al de los Pistons. Ok, era falta por parte de Donte DiVincenzo, los Knicks no debieron haber tenido el balón, hubieran ido los Pistons con la posesión y quizá pudieron haber sacado el partido. Pero después también en esta misma revisión, los oficiales indicaron dos jugadas específicas que pudieron haber cambiado el rumbo del partido y que de hecho hubieran hecho que ese momento de la falta de Isaiah Hartenstein, de Donte DiVincenzo, y esa secuencia loca para cerrar el partido, ni siquiera hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque primero, declararon también en ese mismo reporte que con 58 segundos por jugar, debieron haber marcado una falta de Duren en contra de Isaiah Hartenstein en un disparo por parte de Josh Hart, en el cual le toma el brazo al momento de que Hartenstein va a buscar el rebote y no le permite libremente ir a buscar el balón, mismo que termina saliendo de la mano de Isaiah Hartenstein por línea de base y les entregó el balón a los Pistons.
En ese momento los Knicks estaban arriba y habían tenido la posibilidad de ampliar la ventaja. Después vino la canasta de Quentin Grimes que le dio la ventaja a el equipo de Detroit. Así es que primero fue esa marcación a los 58 segundos errónea por parte de los oficiales, confirmado y revisado por ellos mismos. Después, todavía antes de esa jugada de locura que yo les mencionaba, también indicaron que hubo otra en la cual se debió marcar una violación de 3 segundos defensivos a Jalen Duren una vez más. Esto cuando quedaban 25 segundos por jugar, es decir, ya dentro de ese último lapso del partido, todavía antes de que ocurriera esa secuencia, en los segundos previos a esa secuencia de locura, había una violación de 3 segundos defensivos en contra de Duren. ¿Qué pasaba aquí entonces? Los Knicks estaban abajo por un punto. Esos 3 segundos defensivos se sancionan con una falta técnica. Por lo tanto, los Knicks hubieran ido a la línea con la posibilidad de empatar el partido y además habrían tenido la posesión con la posibilidad de conseguir una canasta que les diera la ventaja. Todo esto es especulación de lo que hubiera pasado, así como si se hubiera marcado la falta en contra de Donte DiVincenzo, quizá el equipo de los Pistons habría anotado más puntos y los Knicks ya no los hubieran podido alcanzar. Insisto, todo esto es mera especulación, pero con base en hechos reales, que es en cómo fueron las secuencias. Una falta que no le marcaron a Duren en contra de Isaiah Hartenstein. Una violación de 3 segundos defensivos que no le marcaron también al mismo Duren. Y después una falta que no le marcaron a Donte DiVincenzo. Un final de locura. Los Knicks se quedaron con la victoria. Dudo mucho que la apelación que puedan poner los Pistons aplique, porque es exactamente lo mismo que le sucedió a los Knicks en contra de los Rockets. Así de loco fue este partido, en el cual los Knicks habían salido como favoritos y que debieron haberse quedado con una victoria cómoda. Así empezaba la semana y no era todo lo que iba a suceder, porque la verdad es que hay muchas cosas todavía que platicarles. Así es que vámonos al segundo partido. Era en días consecutivos. El de Pistons fue el lunes, el martes fue en contra de los Pelicans. Y una cosa, no estaba disponible Jalen Brunson. ¿Por qué? Fue por un tema de que amaneció con espasmos en el cuello, por todo el esfuerzo, por todo el contacto que había recibido en el partido previo, y eso por supuesto era una baja bien importante en contra de los Pelicans. Yo decía, la verdad es que este partido sin Jalen Brunson no hay mucho que hacer. Los Pelicans son un equipo muy poderoso porque tienen a un jugador muy físico como Zion Williamson, también tienen por ahí a Brandon Ingram, entonces son un equipo fuerte, y con un equipo tan debilitado de los Knicks era complicado, porque aparte tampoco iba a jugar Isaiah Hartenstein, entonces eso complicaba aún más las cosas, porque de nueva cuenta la rotación de los Knicks era muy corta. Y a pesar de eso fue un partido parejo en los primeros minutos, pero poco productivo en realidad. Los Knicks terminaron el primer periodo abajo por 7 y vean, el porcentaje de efectividad de los de la Gran Manzana era 7 de 22, un 32%. En triples, 3 de 12, un 25%. Realmente la estaban pasando mal. Y a pesar de eso solo estaban abajo por 7. Quizá muchos podrán decir un poco de suerte, lo que sea, pero solo abajo por 7. Pero en el segundo periodo la verdad es que los Knicks tampoco recuperaron o no entraron de nueva cuenta en ritmo, se fueron abajo hasta por 10, pero nunca dejaron de pelear, y creo que esa es la clave de todo lo que vimos a lo largo de esta semana para los Knicks, y comenzó en ese partido en contra de los Pistons con un extraordinario cierre, con mucho coraje, mucha energía, sacando esa victoria, y en contra del equipo de los Pistons, de los Pelicans, fue lo mismo, nunca dejaron de pelear. A pesar de que no estaban teniendo una buena noche, a pesar de todas las bajas, lograron empatar el partido con poco más de 1 minuto por jugar en ese segundo periodo. Eso fue gracias a que en los últimos 9 minutos de ese segundo cuarto, los Knicks consiguieron una racha de 22 puntos a 13. Y al medio tiempo estaban abajo solamente por 1 punto.
Sin embargo, había cosas todavía por trabajar. Mejoraron en lo que fue la efectividad. El segundo periodo fueron un 53%, fueron 10 de 19, y en triples fue un 32%, 7 de 22. Se mejoró en ambas estadísticas y eso fue uno de los aspectos que ayudó a recortar esa desventaja. Desafortunadamente los Knicks tuvieron la posibilidad al inicio de la segunda mitad de irse al frente en el partido, con por lo menos un par de ocasiones, un par de posesiones. No lo consiguieron y después eso abrió la puerta para una racha de los Pelicans que fue de 10 puntos contra 0, y ahí poco a poco se fue inclinando la balanza del lado de los de New Orleans. En ese lapso los Knicks fallaron 5 tiros de manera consecutiva y perdieron el balón en 2 ocasiones, provocando que con menos de 6 minutos por jugar en ese periodo estuvieran abajo hasta por 13 puntos. Y después todo eso se trasladó al último periodo, en el cual los Pelicans tuvieron una racha de 16 puntos contra 8 para arrancar. En ese lapso los Knicks solamente 2 de 5 en tiros de campo, llegaron a estar abajo hasta por 15 puntos, y la verdad es que ya jamás pudieron regresar de ese partido. No lograron recortar la desventaja a un solo dígito. Incluso llegó el equipo de los Pelicans a extenderla hasta 23 puntos. Fue un partido en el cual ya la segunda mitad no les alcanzó a los Knicks. Pelearon, sí, pero ya no fueron lo suficientemente efectivos y no pudieron buscar o tener una posibilidad, mejor dicho, real de quedarse con el partido. Fueron 11 pérdidas de balón para los Knicks, 19 puntos en contra. Ese fue uno de los factores importantes. Y el otro factor importante sería qué pasó con el tema del porcentaje de efectividad. Vamos a hacer el comparativo. Los Knicks, tiros de campo, 37%. Pelicans, 50%. Tiros de 3, los Knicks, 30% de efectividad. Los Pelicans, 53%. Ahí está claramente el motivo por el cual los Knicks terminaron perdiendo este partido. Podríamos decir que algo presupuestado, después de que se confirmó de que ni Jalen Brunson ni Isaiah Hartenstein iban a jugar. Aún así los Knicks, insisto, dieron pelea por lo menos en la primera mitad. Intentaron un poco en la segunda, pero ya no fue suficiente. Entonces no es que estuviera presupuestada una derrota, pero con todas las circunstancias que había alrededor era lo más probable, y así terminó siendo. Entonces hasta ese momento las dudas eran ver si Jalen Brunson iba a estar mucho tiempo fuera, al igual que Isaiah Hartenstein, o qué iba a pasar, porque el jueves tenían un partido muy complicado en contra del equipo más caliente, o uno de los más calientes en ese momento de la NBA, el equipo de los Warriors, que habían tenido un arranque pésimo de temporada. Les había costado muchísimo trabajo poder consolidarse con un récord ganador. No lo hicieron sino hasta el mes de febrero. Pero de verdad que ese mes de febrero fue de manera extraordinaria para el equipo de los Warriors. Y estaban en su mejor momento, insisto, de toda la temporada. Afortunadamente sí estuvo de regreso Jalen Brunson. Pero aquí pasaron cosas bien raras para los Knicks, que los pusieron de verdad contra la pared muy temprano en el partido. Y eso fue lo que los terminó aniquilando y que no permitió que pudieran ganar el partido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que simplemente durante los primeros 5 minutos y medio del partido, los Knicks no pudieron conseguir un solo punto. No digamos canasta, un solo punto. Fueron en series consecutivas 0 de 9, 2 pérdidas de balón. Eso abrió la puerta para que el equipo de los Warriors tomara una ventaja inicial de 14 puntos contra 0, que minutos después se extendió a una ventaja de 17 puntos. Para prácticamente mediados del primer periodo, los Knicks estaban ya contra la pared, estaban cuesta arriba, la situación se veía bien complicada. En ese periodo, Golden State tuvo un 44% de efectividad, 2 de 27, mientras que los Knicks lo terminaron
6 de 22 para un 27% de efectividad. Fue verdaderamente un pésimo arranque que puso a los neoyorquinos, como les decía, en un partido muy complicado en el cual iban a tener que venir de atrás contra uno de los equipos más calientes en toda la NBA. Porque hicieron cambios, porque hay que recordar que, bueno, primero Stephen Curry, que siempre es imparable. Muy raros son los partidos en los que en verdad no destaca. Regresó Draymond Green de la suspensión que tuvo. También regresó de la lesión Chris Paul. Hicieron el ajuste para que Klay Thompson se convirtiera en jugador de la segunda unidad, y viniendo desde la banca, la verdad es que está teniendo una producción verdaderamente extraordinaria. Y con todo eso, los Knicks habían tenido un mal arranque y por eso las cosas se veían bien complicadas ante ese equipo que estaba en el momento clave. Los Knicks lograron en el segundo periodo descontar un poco la desventaja, se acercaron a 7. Nunca dejaron de pelear y eso es bien importante y lo voy a platicar al final. Se acercaron a 7, pero los Warriors se volvieron a separar por 15 puntos. Se convirtió en un juego muy físico también en algún punto durante ese segundo periodo. Hubo marcaciones, no quiero yo decir dudosas, pero sí que te dejan un sabor amargo porque cosas muy similares las marcan de un lado y no las marcan del otro. Una jugada donde Stephen Curry penetra por el centro, hay un contacto, de todas maneras se eleva, consigue la canasta. Foul y cuenta. ¿Hay contacto? Sí. ¿Es falta? Por supuesto. No hay ningún tipo de reclamación al respecto. Pero una jugada muy similar del otro lado de la duela, donde Jalen Brunson igual intenta hacer la penetración, al momento de elevarse, hay contacto, consigue la canasta, pero ahí no se marca la falta. Y por supuesto empiezan los reclamos, porque de un lado le estás marcando una jugada muy similar a Stephen Curry y del otro lado no. Esas son el tipo de cosas que me parece que no están bien. En el post partido yo decía, muchos dicen que no se le da el respeto a Jalen Brunson como se le da a otros superestrellas. Y lo que yo mencionaba es, a mí no me importa si es Stephen Curry, no me importa si es Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Debe ser la misma marcación si es cualquiera de ellos o es un jugador de tercera unidad de cualquier equipo. Si es falta y punto, se marca. Eso tiene que hacerse. Nada de que hay que ser un poco más considerados con los superestrellas y hay que darles el beneficio. Hay unas reglas. La NBA tiene reglas y deben marcarse sin importar quién sea el jugador que esté involucrado. Para mí, eso es clave y es una situación que no sucede. Entonces todo esto que dicen es que a Jalen Brunson no se le da el reconocimiento de superestrella, olvídense de eso. Si es falta, si no es falta, no lo es y punto. Y aquí en este tipo de situaciones, jugadas similares, a uno sí y el otro no, no es correcto. Además de eso también hubo una jugada en la cual Jalen Brunson, en una de sus especialidades, plantarse en la pintura para sacar la falta ofensiva, estaba como siempre o como muchas ocasiones muy bien parado. Viene el contacto en contra de él, incluso el jugador de los Warriors baja el hombro, si no mal recuerdo era Kuminga, no marca nada y consigue los puntos. Otra marcación dudosa de los oficiales porque la posición de Jalen Brunson era adecuada. Y después vinieron un par de jugadas casi consecutivas en la cual primero a la defensiva hay un contacto de un jugador de los Warriors en la nariz de Donte DiVincenzo y no lo marcan. Se le puso roja y creo que desde ese momento empezó un poco a salir sangre. Un par de jugadas después intenta buscar un rebote ofensivo y al momento de que van bajando, no consiguió el rebote, pero al momento de que van bajando, Draymond Green, quiero dejar claro, esto es importante, no de manera intencional, pero baja el brazo y le pega en la nariz otra vez a Donte DiVincenzo. Ahí sí se queda tirado porque fue cuando empezó a salir la sangre. Ninguna de esas dos jugadas se marcó como falta. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando con los oficiales?
Olvidémonos de todo lo que sucede, de los puntos y de todo lo demás. Esa parte de los oficiales necesita ser revisada. No tenía que ser falta flagrante, intencional, nada en contra de Draymond Green. Falta común y se acabó. Porque fue accidental. Pero pues si es falta, es falta. Y no se marcó. Son de las cositas que podemos hablar justamente ahí en medio del partido que no fueron tan agradables de ver. Al final, si un equipo te supera y nunca puedes alcanzarlo, pues ni modo, es el tú a tú y se acabó. Fuiste menos eficiente que el otro equipo. Pero este tipo de cosas me parece que sí dejan ese mal sabor de boca. A pesar de todo eso, después los Knicks se encuentran en una racha de 11 puntos contra 2, se pusieron a 6 y estaban abajo al medio tiempo por 9 puntos, perdón. Y hacemos un comparativo de la diferencia del primer periodo y el segundo para los Knicks, porque sí hubo una buena mejora. Les decía, 6 de 22 para 27% en el primer cuarto, el segundo cuarto 10 de 26 para un 38%. Ahí más o menos las cosas iban mejorando un poco. Pero el tercer periodo otra vez fue un pésimo arranque para los Knicks, 2 de 10, 3 pérdidas en sus primeras series ofensivas. Eso provocó que se fueran abajo por 17 puntos. Pero después vino una racha positiva en la cual consiguieron 13-2, se volvieron a poner solamente a 6 puntos, esto con 3 minutos por jugar, pero al terminar ese tercer periodo seguían abajo, en este caso por 10 puntos. Ahí las cosas otra vez se veían complicadas y tenían que venir de atrás. Los Warriors arrancaron el último periodo con una racha de 7 puntos contra 2, se fueron al frente por 15. Los Knicks respondieron prácticamente de inmediato con una racha de 13-2 y se pusieron a 4 puntos. Fue lo más cercano que estuvieron, era, digamos, esa última oportunidad que los Knicks debieron haber aprovechado, pero desafortunadamente no lo hicieron. Porque en las siguientes posesiones, en las siguientes 5, fueron 4 tiros fallados y una pérdida de balón. Eso abrió la puerta para que los Warriors tomaran ventaja de 10 puntos con 4 minutos por jugar, y a partir de ese momento ya no se pudo hacer nada, porque aunque vinieron buenas canastas de los Knicks, algunos triples incluso, para recortar la desventaja, había siempre una respuesta por parte de los Warriors, y en específico, par de series consecutivas en las cuales Stephen Curry, siendo Stephen Curry, conseguía triples de locura, y con eso inclinó la balanza a favor de Golden State y se terminaron quedando con la victoria. Pero yo les decía que en realidad este partido se definió en los primeros minutos, en esos primeros 5 minutos y medio donde los Knicks no consiguieron canasta, incluso unos minutos después donde se pusieron abajo por 17 puntos. Y aquí está el por qué les decía que ahí se definió el partido. Después de estar abajo 17 puntos en el primer periodo con ese pésimo arranque, el resto del partido los Knicks se lo ganaron a los Warriors 92 puntos a 88. Ahí está. Claramente, como no puedes permitirte este tipo de momentos que te terminan afectando de esa manera, y menos contra un equipo tan caliente como era Golden State, que después terminó recibiendo en la semana una paliza en contra de los Celtics. Pero bueno, esa es otra historia. Y después peleas, lo intentas, pero en algún momento te vas a cansar, en algún momento ya no te va a alcanzar. Se pusieron a 4, lograron después de todo eso, incluso después de haber estado por más puntos abajo en el tercer periodo, aún así se pusieron a 4. Y eso es de las cosas importantes que yo destaco, que los Knicks nunca bajan los brazos. No les alcanzó y hubiera sido una historia completamente diferente si hubiera sido más parejo el inicio del partido, pero no fue así. Que también estamos especulando, porque es un hecho que si hubiera sido más parejo, entonces la continuación del partido quizá hubiera sido diferente. Pero por lo menos con lo que tenemos aquí en el papel,
los Knicks, después de ese momento de estar abajo en el primer periodo por 17 puntos, terminaron ganando el resto del partido por 6 a los Warriors. Muy buena pelea, pero el arranque los aniquiló. Porcentaje de efectividad, los Knicks 37%, 30% en tiros de 3, en contra de un 45% de efectividad de los Warriors y un 32% de estos mismos detrás del arco de 3. Y uno de los aspectos importantes también a destacar, y justamente que va de la mano con esto de que nunca dejan de pelear y los jugadores que están sobre la duela siempre dejan todo. Yo lo he hablado, para mí lo que hace Josh Hart es verdaderamente extraordinario. No siempre las cosas van a las estadísticas, pero que bueno, recientemente ya mucho de eso sí se está viendo reflejado en temas estadísticos. Pero en realidad el esfuerzo que pone Josh Hart, muchas de las cosas no van a las estadísticas. Pero en este partido jugó 47 minutos y 10 segundos. Descansó solamente 50. Solamente 50 segundos, descansó Josh Hart. Se está convirtiendo en un jugador verdaderamente imprescindible para esta escuadra de los Knicks. Sabemos perfectamente que Jalen Brunson es el líder y los Knicks van a donde vaya Jalen Brunson, no hay duda. Pero lo que está haciendo Josh Hart se está convirtiendo en otro de los líderes importantes de esta escuadra de los Knicks, haciendo muchas veces el trabajo sucio y convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes para esta escuadra de la Gran Manzana. De verdad, lo que hizo Josh Hart con esa cantidad de tiempo que estuvo sobre la duela es verdaderamente impresionante. Y si a eso le sumamos también, como yo les decía, el tema de que ya muchas de las cosas sí se están viendo reflejadas en tema de las estadísticas, todavía es algo mucho mejor para los Knicks. Imagínense, solamente en ese partido consiguió 14 puntos, que podrán decir, bueno, es que no son muchos puntos. Ok, pero tampoco su labor real es anotar. Por lo tanto, 14 puntos es algo muy bueno para Josh Hart. Pero después nos vamos al tema más importante, las estadísticas. En ese partido, 18 rebotes. 18 rebotes para Josh Hart. Además de eso, 7 asistencias y 2 robos de balón. Verdaderamente se está convirtiendo en uno de los jugadores clave en este equipo de los Knicks. Y tan es así que Tom Thibodeau lo mencionó al final del partido. Le preguntaron de la cantidad de minutos que había jugado Josh Hart. Y él simplemente dijo, sabemos de lo que es capaz, sabemos sus cualidades y lo necesitamos adentro. Así de simple, así de sencillo. Hoy Josh Hart es una pieza clave en este equipo de los New York Knicks. Independientemente de que ese partido se haya perdido, eso que hizo Josh Hart tiene que ser verdaderamente destacado. Y después venía, ¿cómo decirlo? Un partido que iba a ser bien complicado, un partido que iba a marcar un punto clave hacia quizá el futuro de la temporada, porque este año los Knicks solo se iban a enfrentar en 3 ocasiones a los Cavaliers. Habían dividido victorias al inicio de la temporada, entonces el que ganara este encuentro se iba a quedar con la ventaja o el criterio de desempate en determinado momento, si es que llegan a tener el mismo récord hacia el cierre de la temporada. En este momento son los Cavaliers, están por encima de los Knicks. Si no mal recuerdo, ya bajaron del segundo al tercer lugar y los Knicks se mantienen en cuarto. Entonces son 3 juegos de diferencia entre ellos y la posibilidad de que lleguen a necesitar ir al criterio de desempate era grande. Por lo tanto, esto hacía que este partido fuera todavía mucho más clave para los dos equipos. Y a eso le agregamos el hecho de que Donovan Mitchell y Caris LeVert no iban a estar para el equipo de los Cavaliers. Y con eso podríamos decir que abría la puerta para los Knicks para quedarse con una victoria importante allá en Cleveland. Pero ya habíamos visto lo que los Knicks hacían en contra de equipos como Pistons, que eran más débiles,
como el equipo de los Grizzlies, que no tenían a todos sus titulares. Ya los hemos visto sufrir en situaciones como esta. Entonces, había que ser un poco pacientes y precavidos principalmente. Venía entonces el arranque del partido. Y prácticamente en el arranque del partido, las cosas se sacudieron. Todo cambió para el equipo de los Knicks. Porque solamente 47 segundos después de haber iniciado, vino la lesión de Jalen Brunson, que nos sigue teniendo con mucha ansiedad de saber qué es lo que va a pasar. 47 segundos habían pasado únicamente. En una jugada donde sale de una pantalla, pero que previamente en su recorrido para llegar a ese punto, hay un contacto de rodilla contra rodilla con Isaiah Hartenstein. Desde ahí se veía como que sintió o resintió ese golpe. Todavía pudo hacer su movimiento, pero después, desde el momento en el que vimos que se levantó para disparar y dobló la rodilla con un rictus de dolor, nos dimos cuenta que algo no andaba bien. Va a la duela, se toma la rodilla, intenta levantarse, no puede, se va otra vez a la duela, llega el equipo médico, tratan de ayudarlo para que se levante, no puede apoyar la pierna izquierda, la rodilla, o al momento de que intenta plantarla de entrada, el tobillo como si estuviera desconectado de su pierna, no lo podía plantar bien, se le iba de lado, como cuando te tuerces el tobillo. Pero no era una torcedura, simplemente no lo podía plantar, parecía que no tenía control del tobillo. Y la rodilla no se plantaba bien, sino que cuando intentaba poner el pie, se le iba más hacia atrás de lo normal. De verdad, una jugada... la jugada como tal no es aparatosa, no es dramática. Es dramático el momento en el que intenta levantarse y nos damos cuenta de que definitivamente hay algo mal ahí. Y muchas cosas pueden pasar por la cabeza. Y ya platicaré más de eso en unos minutos más, cuando llegue a la parte del resumen de todas las lesiones que hay y cómo va cada una de ellas. Pero los Knicks se quedaron sin Jalen Brunson. En el segundo cuarto, los Knicks lo reportaron como cuestionable. En el tercero fue cuando anunciaron definitivamente que ya no iba a regresar. Y como les decía, toda clase de pensamientos pasaron por nuestra cabeza de lo que pudiera ocurrir. Pero creo que el más importante es que sin Jalen Brunson, los Knicks no van a ningún lado. Podrán pelear en muchas ocasiones como lo hicieron en este partido, pero para ganarle a los pesos pesados de esta conferencia es muy complicado. Sin tu mejor jugador, sin tu líder sobre la duela, todo cambiaría para los Knicks. Tenían que enfrentar todavía entonces un partido más complicado porque el aspecto anímico ya estaba en contra del equipo de la Gran Manzana por esta situación. No sabían qué estaba pasando sin su líder, sin su compañero, sin su amigo. Tenían que enfrentar un partido con ese jugador clave en los vestidores, sin saber qué iba a pasar. En la mente probablemente tenían: quiero que llegue el medio tiempo para irme al vestidor y saber qué está pasando, preguntarle directamente cómo se siente. Demasiadas emociones de verdad a lo largo de este partido. Fue incluso complicado ver los primeros periodos sabiendo que no había noticias, pero también siendo conscientes de que no íbamos a recibir ninguna noticia específica en ese momento, ni siquiera a lo largo del partido y quizá ni siquiera después del mismo. Pero todavía se tenía que jugar. Y fue un partido muy parejo, un partido que podemos decir que fue de rachas. Ambos equipos entraron en rachas largas a lo largo del encuentro. Eso fue lo que lo hizo principalmente muy parejo. La primera de ellas fue de Cleveland, 10-2, fueron al frente por 5 al inicio del partido. Después respondieron los Knicks con una racha de 13-0.
Los Cavs después se acercaron a 3 y los Knicks volvieron a extender esa misma racha de 13. Se extendió a 13-0, se extendió a convertirse en una racha de 21 puntos contra 5. En ese momento los Knicks estaban teniendo un porcentaje de efectividad del 48%, mientras que el equipo de Cleveland un 38%. Los Knicks en 11 canastas que habían tenido, habían sido 9 asistencias, algo verdaderamente extraordinario. Estaban pasando muy bien el balón, jugando muy bien en conjunto. En ese primer periodo Donte DiVincenzo tenía 12 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y un robo. Josh Hart tenía 6 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Y Miles McBride, de quien también voy a hablar un poco más adelante, llevaba 8 puntos. Así las cosas para los Knicks en ese primer periodo. Después mantuvieron el control en el segundo, alcanzaron una ventaja que llegó a ser de 12 puntos a mitad del partido o de ese periodo en específico. Bogdanović respondió en ese segundo cuarto, en esa pequeña racha de los Knicks, donde se fueron al frente por 12, tenía ya 8 puntos, terminó con 10 en ese segundo cuarto. Y después vino una racha de 8-0 por parte de los Cavaliers, que se acercaron a 3 puntos. Y hasta ese momento, en el periodo, ya llevaban 5 triples. Eso fue uno de los factores clave para esta situación en el encuentro. De hecho, les ayudó a terminar el periodo, o mejor dicho, la mitad al frente, en una última jugada por parte de ellos, en la cual un triple de locura por parte de Darius Garland. Se van al frente, los Knicks tuvieron la posibilidad de empatar o de irse al frente al medio tiempo con el último disparo. Desafortunadamente no lo consiguieron y entonces al medio tiempo estaban abajo por 2 puntos. Por eso les decía, fue un partido de rachas, así como ustedes lo pueden ver. Y uno de los aspectos importantes en esa segunda mitad es que Donte DiVincenzo no tuvo puntos en ese periodo. Pero como les decía, Bojan Bogdanović consiguió 10 y eso amortiguó un poco la situación. De cualquier manera, los Knicks estaban abajo por 2 al medio tiempo. Y después la segunda mitad la inician de manera extraordinaria con una racha de 11 puntos contra 0, se van al frente por 9, respuesta de los Cavaliers, racha de 9-0, se empató el partido, racha de los Knicks 23-14 para cerrar ese tercer periodo, durante el cual los Knicks llegaron a alcanzar una ventaja que fue hasta de 15 y al final del periodo estaban arriba por 9. Donte DiVincenzo en ese tercer cuarto 16 puntos, volvió a despertar y fue clave, al igual que muchos. Este partido fue de muchos, fue de equipo. 16 en ese periodo, Precious Achiuwa 10 puntos también en ese periodo. Los Knicks estaban tirando para un 67% de efectividad, 14 de 21, mientras que los Cavaliers solamente un 44%, 11 de 25. Venía entonces el periodo definitivo en el cual teníamos que ver quién se iba a quedar con la victoria. Ya era un buen partido, me parece, para los Knicks por todo lo que estaban demostrando, por toda la energía que habían puesto. Mucha intensidad en ese último periodo. Los Cavs intentaron venir de atrás, pero los Knicks afortunadamente siempre respondían. Hubo una racha de Cleveland que fue de 15 puntos contra 7. Se pusieron a 5 cuando quedaban aproximadamente 3 minutos por jugar. Incluso durante esa misma racha, en algún momento llegaron a estar cerca hasta por 3 puntos. ¿Y qué pasó durante ese lapso? Bueno, es que eso sucedió, o mejor dicho, después de que estuvieron a 5, los Knicks fallaron 4 disparos de manera consecutiva. Con los Cavs a 5 puntos, 3 de esos fueron triples por parte de Bojan Bogdanović, 2 de ellos estando completamente abiertos. Y aún así los falló. Afortunadamente, los Cavs tampoco consiguieron puntos y seguíamos con un partido de 5 de diferencia a favor de los Knicks. Y entonces tenía que venir ya después el momento clave del partido. Y ahí fue donde otra vez Josh Hart marcó la diferencia. En un movimiento que no es natural, que no es acostumbrado por parte de él, hace una finta atrás del arco de 3. De hecho, frente a la banca. Hace la finta. Y después bota para hacer un paso lateral. Y con el reloj prácticamente expirando, consiguió
un triple extraordinario que volvió loco a toda la banca del equipo de la Gran Manzana. Ahí parecía que la situación estaba controlada. Parecía que ya los Knicks estaban con la posibilidad de ganar el partido. Pero en ese punto, los Knicks estaban después arriba solamente por 6. Porque vino una canasta de Cleveland por 6 con menos de 1 minuto por jugar. Y después, una muy buena jugada ofensiva en donde los Knicks movieron el balón de manera extraordinaria hasta encontrar solo en la esquina a Miles McBride, que sin miedo se eleva, dispara, consigue el triple y los Knicks tomaron ventaja de 9 puntos con 31 segundos por jugar y la historia se acabó. Una victoria de agallas. Gran coraje por parte de los Knicks, que pudieron venir de atrás en el aspecto emocional después de lo que ocurrió con Jalen Brunson al inicio del partido. Y después pelearon de una manera verdaderamente extraordinaria. Les decía yo, este fue un partido o una victoria de equipo, porque cada uno de los jugadores que estuvo sobre la duela tuvo una aportación importante en determinado momento del partido. Por supuesto que hay jugadores que destacaron más, pero en conjunto los Knicks, con mucho valor, con mucho coraje, con mucho orgullo, se terminaron llevando la que podríamos quizá decir es la victoria más emotiva, más impresionante por todo lo que había alrededor de la temporada en esta visita a Cleveland. Y tenemos que empezar por Josh Hart, que consiguió su tercer triple doble de la temporada y de su carrera. Y todo ha sido solamente en el lapso de este año 2024. Ni siquiera del inicio de la temporada, en este lapso del 2024. 19 rebotes para Josh Hart. No es un delantero de poder, no es un poste. 19 rebotes para Josh Hart. 13 puntos. Que eso, insisto, es lo de menos. Pero ese triple al final cambió todo. Ese triple es como si hubiera anotado 100 puntos en un partido para nosotros. De verdad, fue impresionante. Y además de eso, 10 asistencias. Vayas números que puso Josh Hart. ¿Y se acuerdan lo que les decía hace unos minutos? Del tiempo de juego. En este partido jugó 45 minutos y 22 segundos. Otra vez se está convirtiendo, o más bien otra vez fue uno de los jugadores con más minutos y que no dejó de pelear en ninguno de ellos. Les reitero, Josh Hart es clave para el futuro, para el presente y para el futuro de los Knicks. Y después tenemos a Donte DiVincenzo, que se convirtió en el mejor anotador de este partido. Fueron 28 puntos, 6 triples, 6 rebotes, 4 asistencias, 3 robos. También defensivamente lo que está haciendo Donte es increíble. Él jugó 39 minutos y 18 segundos. Bojan Bogdanovic fueron 20 puntos, algo que necesitaban los Knicks, y en específico en este partido. Miles McBride, les decía yo, lo que hizo Miles tratando de suplir o cubriendo, mejor dicho, la baja de Jalen Brunson, extraordinario. 16 puntos y 5 asistencias. Pero lo que puso sobre la duela, ese esfuerzo, esa presión a la defensiva, ese nunca dejar de pelear cada balón, extraordinario. Y fue de hecho el jugador de los Knicks con más minutos en todo el partido. 47 minutos 13 segundos. Sí, los únicos 47 segundos que no jugó fueron los 47 segundos que sí jugó Jalen Brunson. No volvió a salir de la duela. El único momento de descanso fueron los tiempos fuera y el medio tiempo. Pero todo lo demás, Miles McBride estuvo sobre la duela. Impresionante.
Precious Achiuwa terminó con 14 puntos, 4 rebotes, 3 bloqueos, 2 robos. Isaiah Hartenstein, que tiene que empezar a recuperar su ritmo, fue un buen partido para él. 8 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. ¿Lo ven? Un partido de conjunto. Los jugadores estuvieron ahí en determinado momento siendo o teniendo una aportación importante que terminó en una increíble victoria para los Knicks allá en Cleveland. Terminaron el partido con 42 de 84 para un 49% de efectividad, 16 de 39 en triples, 41% de efectividad. Y lo que yo les decía, conjunto, 32 asistencias para esas 42 canastas. Victoria de verdad increíble por todo lo que había pasado alrededor. Porque si nos ponemos a ver todo lo que ha pasado, en este partido los Knicks estaban sin 4 titulares. Sin Mitchell Robinson, sin OG Anunoby, sin Julius Randle y por supuesto sin Jalen Brunson. ¿Qué equipo puede pelear tanto sin 4 de sus jugadores titulares? Incluso si nos vemos un poco más exigentes, Donte DiVincenzo no empezó la temporada como titular, se la ganó en la duela, pero no estaba originalmente en los planes. Vaya victoria de los Knicks. Así las cosas en lo que corresponde específicamente a los partidos, pero vamos a revisar ahora muchas cosas más. ¿Qué nos dejó en general primero esta semana? Y después voy a pasar al tema de lo que son la actualización, mejor dicho, de las lesiones. Primero, Bojan Bogdanovic tuvo un buen partido en contra de Cleveland, eso no lo podemos negar, pero en general todavía le está haciendo falta entrar en ritmo. Pero uno de los temas importantes es que, pues mientras no esté completo el equipo de los Knicks y regresen los lesionados, tampoco él va a poder encontrar ese lugar ya más claro y específico dentro de la rotación para poder sentirse cómodo y saber qué va a aportar y en qué momento. Pero el que más me preocupa es Alec Burks, que en realidad nos habíamos quedado con una muy buena impresión de él en su primer paso por los Knicks. Era un jugador muy efectivo detrás del arco de 3, de media distancia también, y no le estamos viendo eso hasta el momento. Ahí no sé qué es lo que está pasando, pero por el momento Alec Burks no está respondiendo. Otra cosa que es bien importante, a pesar de que Isaiah Hartenstein en el partido de ayer, insisto, lo hizo bastante bien, no está al 100% y eso es una realidad. Y si recuerdan, yo lo platicaba en emisiones anteriores, decía, es que me parece muy extraño que la cantidad de minutos que le están dando a Isaiah Hartenstein sea tan baja, porque no lo vemos lesionado, no lo vemos tampoco cuestionable, incluso en previo a algunos partidos, no hay ningún anuncio de que se le vayan a estar restringiendo los minutos para darle poco a poco esa recuperación. No había absolutamente nada. Yo tenía esa duda y se las expuse aquí. Y después de el partido en contra de los Warriors, esas dudas quedaron disipadas. Porque le preguntaron a Isaiah Hartenstein después del partido cómo se sentía por lo del talón de Aquiles y todo eso. Y él respondió, quizá me pude haber ausentado por un par de semanas más. Eso claramente te dice que no estaba al 100%. Es un hecho que quería regresar y ayudar al equipo. Pero es un riesgo también. Para él específicamente y por supuesto después para el equipo. Entonces hay que ver cómo va evolucionando. Insisto, ayer lo hizo bastante bien en contra de los Cavaliers. Se vio una gran mejora. Y los Knicks lo necesitan. Lo necesitan de verdad de una manera que no se pueden imaginar. Hay unas estadísticas aquí que tomo de Tommy Beer, que es uno de las personas que sigo que se mete mucho a las estadísticas. Y hay dos que esta semana que me gustaron mucho. Y una es de Isaiah Hartenstein. Fíjense, 20 juegos desde el inicio de diciembre con Isaiah Hartenstein. Los Knicks permitían menos de 110 puntos por cada 100 posesiones del equipo rival. 110 puntos, ¿ok? Además de eso,
fue el jugador de los Knicks con el mejor balance de plus-minus en esos 20 juegos. Más 200. Sumado, por supuesto. Entonces fue una aportación importante de Isaiah Hartenstein. Después, 11 juegos posteriores a que comenzó con los problemas en el talón de Aquiles, los Knicks permitían 122.4 por cada 100 posesiones. Una diferencia abismal. Y después de los 5 juegos posteriores al juego de estrellas, al fin de semana de las estrellas, con él los Knicks estaban permitiendo 126.4 puntos por cada 100 posesiones. Nos habla claramente de que la lesión sí lo está impactando a sus capacidades, a poder moverse como regularmente lo hace. Por eso yo decía que si no estaba al 100 había que dejarlo descansar, y él mismo confirmó que podía haber entonces estado ausente un par de semanas más, quizá para poder recuperarse al 100. Al final no se dio, tuvo un buen partido en contra de los Cavaliers, pero también para que vean la importancia que tiene un jugador como él en este esquema de los Knicks. Después, la importancia que tiene un jugador defensivo como es OG Anunoby. OG llegó al equipo, cambiaron muchas cosas, pero la lesión. Pero revisemos la parte numérica. Aquí está una situación bien clave. También datos tomados por parte, mejor dicho, analizados por Tommy Beer. Fíjense nada más, estos datos de verdad son increíbles. Durante los 13 juegos previos a la llegada de OG Anunoby, los Knicks tuvieron un récord de 5 ganados y 8 perdidos. Permitían 124.7 puntos por cada 100 posesiones. Eso era el peor rating defensivo en toda la NBA. Esos 13 juegos previos a la llegada de OG. Durante los 14 juegos que tuvo antes de lesionarse, el récord de los Knicks era positivo. Victorias. 13-1. Y los Knicks permitían 104.1 puntos por cada 100 posesiones. 20 puntos de diferencia con OG en la duela. Y eso, por supuesto, era el mejor rating defensivo de toda la NBA. En los siguientes 11 partidos de los Knicks con él lesionado, el récord 5 ganados, 6 perdidos. Los Knicks permitían 120.5 puntos por cada 100 posesiones. Otra vez, el peor rating de toda la NBA a la defensiva. ¿Es importante OG o no? Está siendo bien clave esta situación. Yo se los había platicado en reportes postpartido, también en podcast previos. Los Knicks necesitan, así como están ahorita, bueno, por supuesto ahorita la lesión de Jalen Brunson cambia muchas cosas, pero previo a todo esto yo les decía, los Knicks necesitan a un jugador, y ese jugador es OG Anunoby. Y eso, sin tener estas estadísticas a la mano, simplemente viendo el desempeño del equipo, lo que hacen los jugadores rivales, los que son las principales estrellas de cada uno de esos equipos rivales, era bien claro que los Knicks a quien necesitaban de regreso era a OG Anunoby. No estoy hablando de que Mitchell Robinson no sería importante, de que Julius Randle no sería importante. Claro que lo serían. Sin embargo, el jugador que cambiaría completamente la situación para los Knicks es OG Anunoby. Y aquí, en números, está también claramente ejemplificado que es el jugador que los Knicks necesitan para poder recuperar ese gran ritmo que tenían durante el mes de enero. Hay que ser pacientes, y esto es bien importante también. Hay que ser pacientes porque sí, las cosas ahorita no están saliendo bien, pero las lesiones de verdad han sido un impacto tremendo para los Knicks. Pero como yo se los decía, lo más importante es que vemos un equipo que nunca deja de pelear. A veces ya no les alcanza, a veces es cuestión de que la energía ya no la tienen, están cansados, pero nunca dejan de pelear. Por ejemplo,
durante precisamente después del partido en contra de los Warriors, le preguntaron a Josh Hart que pues cómo se sentía por lo de las lesiones y todos los minutos que tenía que jugar, y él simplemente respondió: nosotros no nos quejamos de los jugadores que están o no están. Nosotros tenemos que salir a jugar. Los que estamos disponibles tenemos que salir a jugar y dejarlo todo en la duela. Y nosotros tenemos la responsabilidad de salir a ganar. Esas fueron las palabras de Josh Hart. Y sí, por supuesto. No por el hecho de que haya jugadores lesionados, se puede bajar los brazos y decir, bueno, pues este partido está presupuestado que lo perdamos, ya no nos esforcemos de más. Y no sucede. No sucede con este equipo de los Knicks. El esfuerzo está siempre ahí. Y esa cualidad en específico es algo que le puede dejar muchas cosas positivas a esta escuadra de la Gran Manzana de cara al cierre de la temporada. Y es que yo les digo algo, porque muchos ya están ahí criticando que si Tom Thibodeau, que si el canje de los Knicks fue bueno por Bojan Bogdanovic y Alec Burks. Y hay una cantidad impresionante de comentarios negativos por el momento en que están pasando los Knicks. Pero yo les digo algo, y lo pongo aquí sobre la mesa. Con las bajas que han tenido los Knicks, yo no sé si otros equipos podrían sobreponerse y pelear de esta manera, perdiendo sus jugadores importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa? No les vamos a quitar a los Celtics a Jason Tatum, porque es su mejor jugador, y los Knicks prácticamente han tenido a Jalen Brunson. Pero imagínense a unos Celtics sin Jaylen Brown, sin Kristaps Porzingis y quizás sin Jrue Holiday, que es su mejor jugador defensivo. Por supuesto que no tendrían el récord que tienen en este momento. ¿Qué pasaría con este equipo de los Bucks si les quitan a Giannis o a Damian Lillard? Alguno de los dos o quizá los dos. ¿Qué pasaría con los Nuggets sin Nikola Jokic o sin Aaron Gordon o sin Jamal Murray? O sea, hay que tener paciencia y hay que entender el momento que está pasando este equipo de los Knicks. Y si fueran lesiones que ya sabemos o que supiéramos que no van a regresar por el resto de la temporada, pues entonces quizás sí podríamos decir este equipo de los Knicks no va a ir quizá a ningún lugar. Podrá llegar a playoffs, quizá ganar primera ronda, pero no más. Pero no es así. No es así. El panorama de las lesiones es muy positivo, pero antes hay que ser pacientes. Para mí la clave, insisto, es el regreso de OG Anunoby, y eso se ve cerca. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero el mensaje que yo les puedo dejar aquí es paciencia. No nos volvamos locos. Hay que esperar a ver qué sucede con Jalen Brunson, y aquí voy a pasar ya al reporte de las lesiones, porque eso puede cambiar muchísimas cosas, pero de entrada hay que ser pacientes. ¿Qué pasa entonces con Jalen Brunson? Bueno, lo que ya les platiqué previamente, muy preocupante lo que alcanzamos a ver. Después del partido, lo que informaron es que se le hicieron unos rayos X. Y esos rayos X salieron negativos. Es decir, no hay ningún tipo de fractura. En términos de huesos, por supuesto. Pero no nos hablan unos rayos X, no nos van a decir específicamente si hay algún problema en los ligamentos. Para eso se necesita una resonancia magnética. Esperemos que esa resonancia se haga hoy y que pronto nos den noticias. Ahora, hay también un reporte por parte de un doctor que se especializa justamente en lesiones deportivas, muy famoso en redes sociales. Casi siempre que hay alguna lesión de cualquier deporte, él hace un análisis muy detallado de lo que él puede ver en el momento de la jugada, en el momento en que que tiene lugar la lesión, por cómo es el contacto, por la reacción de los jugadores, por los movimientos de la parte específica donde viene la lesión. Hace un análisis que me parece bastante interesante, bastante bueno. Incluso él revisó también el video
ya hace algunas semanas de la lesión del hombro por parte de Julius Randle, y justamente lo que él platicaba en ese video, que era un tema que no, muy probablemente no iba a ser una fractura, sino por el movimiento, algo más muscular y cosas de este tipo, y tenía mucha razón. Al final lo que él dijo fue muy acertado, y ha revisado otro tipo de videos, o de lesiones mejor dicho, como de Dak Prescott de la NFL, también por supuesto de Stephen Curry a principios del año pasado. Entonces han sido varios videos. Brian Schuderer, espero estarlo pronunciando bien su nombre, Brian Schuderer, MD, es el doctor que hace estas revisiones. Entonces, ayer, previo, de hecho incluso antes del medio tiempo, hizo la revisión de lo que pasaba o lo que él había visto en el video de la lesión de Jalen Brunson. Y él, de hecho, fíjense, algo bien curioso, porque como yo les mencionaba, a mí me parece que es una jugada de no contacto al momento del disparo, y en lo que yo veo en el video, el contacto que se ve es más bien el previo con Isaiah Hartenstein. Brian menciona que para él sí hay un contacto, aunque no hay una toma clara. Él por las tomas, o por lo menos en las tomas que se presentan en la transmisión, él está casi seguro de que sí hay un contacto, aunque sea leve, por parte del defensivo de los Cavaliers con la rodilla de Jalen Brunson. Y lo que él menciona es que el contacto se genera en la parte lateral de la rodilla. Por eso a lo mejor no se ve tan aparatoso, pero al momento en el que Jalen Brunson está haciendo su movimiento, él cree, y hay algunas tomas que podrían indicarnos que es muy probable que sea de esa manera. Ahí hay un contacto rodilla a rodilla, digamos la parte frontal de la rodilla del defensivo de los Cavaliers contra la parte lateral de la rodilla izquierda de Jalen Brunson, porque es justamente en el movimiento hacia arriba donde se efectuaría o tendría lugar ese contacto. Y es inmediatamente después cuando vemos que en su movimiento hacia arriba de Jalen Brunson dobla la rodilla, y ya es donde viene el dolor. Entonces, algo interesante. Por supuesto, él es experto, yo solo lo que vi en la pantalla y no puedo profundizar más en ese aspecto. Pero ya enfocándome en lo que dice en este video, él menciona que lo más probable es que haya habido un contacto con uno de los nervios que se encuentran precisamente en la pierna izquierda, justamente a un costado de la rodilla. Y cuando ese nervio recibe un contacto, se pierde un poco la sensibilidad en una parte por ahí de los miles de músculos, nervios que existen en el cuerpo humano, específicamente en este caso en la pierna izquierda, que hace que por un momento se pueda perder, digamos, la comunicación de todo el sistema. Y es por eso que podríamos estar viendo esa falta de capacidad de Jalen Brunson de plantar el pie, como si estuviera, como lo mencionaba ya, como desconectado, y que no pudiera hacer ese movimiento. Entonces, por lo tanto, eso lleva a un proceso en el cual, una vez que el nervio, digamos, recupera su función natural, entonces todo lo demás se vuelve a conectar, puede mandar las señales a los músculos necesarios para que se pueda recuperar el movimiento normal. Al final del video, él termina mencionando que por lo menos por lo que él ve y por el reporte de los Knicks, que habían mencionado que había sido un golpe en la rodilla y no algo más fuerte, entonces él cree que por ese lado podría ser entonces que Jalen Brunson no vaya a estar mucho tiempo fuera. Eso sería de verdad una noticia extraordinaria, pero insisto, tenemos que esperar, se tiene que hacer una resonancia magnética y los estudios que sean necesarios para verificar o confirmar cuánto tiempo va a estar fuera Jalen Brunson, pero por lo menos lo que este médico, que me parece, insisto, muy acertado, explica muy bien todas las cosas en cuestión de las lesiones, tiene no solo la repetición de la jugada y los momentos claves, sino también tiene un sistema en el cual podemos ver de manera muy acertada las partes del cuerpo
donde ahí destaca, por ejemplo, los nervios, los músculos, los huesos y todo esto. Entonces es una explicación bastante buena y pues creo que si podemos confiar en lo que él menciona, que insisto, en muchas ocasiones ha sido claro y efectivo en todo lo que ha mencionado previamente, podríamos tener un poco de esperanza de que las cosas no vayan a estar tan mal para Jalen Brunson, pero de cualquier manera tenemos que esperar, porque también él se está basando en un video. Por supuesto que es experto, pero también el equipo de los Knicks no dio un reporte más a fondo de lo que ellos estaban viendo físicamente en el momento con Jalen Brunson. Incluso no sabemos si salió caminando o no, nada de eso lo tenemos justo hoy a la mano. Lo único que también sabemos es que al final del partido Donte DiVincenzo se acercó con él. De hecho, porque se lo preguntaron, se acercó con él y le dijo ¿cómo estás? Y le dijo voy a estar bien. Y para Donte eso es una señal de que en verdad no va a ser nada grave. Él lo conoce, sabe perfectamente cuando puede ser algo de mayor gravedad y cuando no. Y entonces lo que transmite Donte DiVincenzo es que está tranquilo por la respuesta que el mismo Jalen Brunson le dio al final del encuentro. Pero ya veremos entonces qué sucede con esa situación. Si todo sale bien, podría ser que Jalen Brunson se ausente solamente algunos días o semanas, pero que pueda estar listo para cerrar la temporada con los Knicks. Aquí lo importante y bien claro es esto. Olvídense de los ganados y perdidos que pueda haber de aquí en adelante. No pueden los Knicks forzar el regreso de Jalen Brunson. Tienen que esperar a que esté al 100%. Si no, es mejor perder partidos si es que se fuera el caso. Pero los Knicks necesitan a Jalen Brunson sano para el final de la temporada. Y si por alguna razón no pudiera estarlo, se tuviera que perder el resto de la temporada, no pasa nada. Es mejor que sane al 100% porque el futuro de los Knicks es prometedor. Pero ese futuro pasa por las manos de Jalen Brunson. Necesitan los Knicks ser inteligentes, no forzar su regreso, que esté de vuelta cuando en verdad esté completamente sano. Ojalá que sea esta temporada, ojalá que sean unas semanas o en algunos días, pero si no, no hay que volvernos locos. Es el futuro de los Knicks y hay que tenerlo sano. Eso es lo más importante. En cuanto haya información con respecto a esto, por supuesto se los estaré informando a través de las redes sociales de Reporte Knicks para que ustedes puedan saber qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, OG Anunoby ya se le autorizó la semana pasada a entrenar en la duela, tener todavía no contacto, pero ya está entrenando en duela, ya no es solo gimnasio, ya no es solo rehabilitación y ese es un paso importante. Julius Randle, la rehabilitación, todo lo que sabemos es que va bastante bien, que está digamos en el calendario esperado, aunque él ya quiere regresar y ya ha declarado por ahí que a ver cómo le hacen, incluso porque él ya quiere estar de vuelta, y eso también es una buena noticia. Mitchell Robinson sigue evolucionando también bastante bien y hay por ahí reportes que incluso mencionan que podría estar de vuelta en algún punto durante el mes de marzo. Extraordinario sería eso para los Knicks. Imagínense a OG, a Randle y a Mitchell Robinson regresando en este mes, teniendo prácticamente mes y medio para entrar en ritmo y después ya con equipo completo los Knicks en los playoffs. Y también por supuesto con Jalen Brunson, que yo quiero creer que vamos a recibir buenas noticias, pero no hay que adelantarnos nada. Eso cambiaría completamente las cosas. Y un aspecto que también fue importante, específicamente en estos últimos tres jugadores, Anunoby, Randle y Robinson, es que los tres viajaron a Cleveland. No iban a jugar, eso es un hecho, lo sabían, pero los tres viajaron con el equipo a Cleveland, estuvieron ahí presentes. Y Julius Randle incluso estuvo en el calentamiento previo al partido. Sabía que no iba a jugar, sin embargo, empezar a tener esos momentos con sus compañeros son importantes y son claves. Entonces, el panorama para ellos tres es muy prometedor. Con ellos sí vemos ya muy cerca la luz al final del túnel. Y ahora solo habrá que esperar
a ver qué pasa con Jalen Brunson. Ya para ir cerrando un par de temas más, lo primero, la llegada o la próxima llegada de Shake Milton, quien estuvo con el equipo de los Pistons solamente por 4 partidos, decidió finalizar su contrato de mutuo acuerdo, está ahorita en los waivers y una vez que salga de los waivers se dice, así lo reportó Adrian Wojnarowski de ESPN, que va a firmar con los Knicks. Pero ¿quién es Shake Milton? Solamente en esta temporada, de entrada mencionar que es un shooting guard, por lo tanto jugaría la posición de 1, quizá de 2, dependiendo de qué se necesite en la rotación en este momento, probablemente para darle descanso en algunos minutos a Donte DiVincenzo, quizá al mismo Jalen Brunson, pero bueno, la posición de backup de Jalen Brunson creo que la tenemos cubierta bastante bien con Deuce McBride, pero bueno, por ahí podría entrar. Aquí revisemos rápido algunos números de este jugador, y es que comenzó el año con Minnesota, de hecho fueron 38 partidos, jugó un promedio de 30 minutos por partido, 5 puntos, 1 asistencia, 1 rebote y un 40% de efectividad en tiros de campo, 26% de efectividad en tiros de 3. Ya con los Pistons, les decía, fueron solamente 4 juegos, y aquí después fue cuando decidió finalizar su contrato con ellos de mutuo acuerdo, pero durante esos 4 partidos jugó un promedio de 16 minutos, tuvo un promedio de 7 puntos, 1 asistencia, 4 rebotes, 42% de efectividad y un 33% en triples. Ese es Shake Milton, un jugador que no tiene tantas, digamos, reflectores, un jugador que no podemos saber qué tanto puede hacer el impacto. Los Knicks me parece que principalmente lo están trayendo para tener un poco más de profundidad en esa área específica que son la posición de 1 y 2, los guardias, y pues habrá que ver. Aquí sí no hay mucho que hacer, hay que esperar a ver cómo le va, hay que esperar primero a que salga de los waivers, después que llegue al equipo, que se vaya adaptando y ya veremos qué impacto puede llegar a tener. Y bueno, además de eso, todo eso simplemente es ahora una información, es una especulación, aunque todo parece indicar que sí va a llegar, pero perdón, aún no es un hecho. Así las cosas con Shake Milton, hay que ser pacientes para ver qué sucede con él. Y bueno, ya para terminar el podcast del día de hoy, que ha estado bastante largo, muchas gracias por seguir aquí acompañándome con toda esta información que les he traído durante más de 1 hora con este análisis de la semana de los Knicks, que se viene justamente para esta próxima semana. Partidos interesantes, pero también, ojo, partidos importantes para los Knicks de cara a lo que puede ser el resto de la temporada. ¿Por qué les digo esto? De entrada, se van a enfrentar a un equipo de los Hawks. Va a ser el tercer y último enfrentamiento entre ellos. Los Knicks ganaron los 2 anteriores. Ambos partidos fueron en Atlanta, eso también es importante. Y también el hecho de que los Hawks, como visitantes, porque el partido de mañana es en el Madison Square Garden, solo tienen marca de 11 ganados y 18 perdidos. Eso es bueno para los Knicks. Además, estos Hawks llegan con 5 derrotas en sus últimos 7 partidos. Pero lo más importante de todo esto es que Trae Young no va a estar disponible. Es una baja bien dolorosa para este equipo de Atlanta. Se va a someter a una cirugía para reparar el daño en uno de los dedos de la mano. De hecho, la cirugía va a ser precisamente mañana y se perderá al menos 4 semanas. Eso es lo que indica el reporte por parte de los Hawks. Entonces los Knicks tendrán que enfocarse en otros jugadores como Dejounte Murray, como Bogdan Bogdanovic, Saddiq Bey, Clint Capela. Pero de cierta forma la ausencia de un jugador tan letal y que le hace tanto daño a los Knicks como es Trae Young puede ser una señal positiva, incluso pensando también en esta situación de la posible ausencia de algunos días de Jalen Brunson, pues puede hacer que los Knicks puedan quedarse con esta victoria, tomando en cuenta la ausencia de Trae Young. Pero ya veremos, no será tampoco un partido nada sencillo. Pero donde se complican las cosas, o donde viene más bien la importancia, es en los siguientes 2 partidos. Porque el viernes los Knicks
se van a enfrentar por cuarta y última ocasión a el Magic. Y este Magic ya les ganó en los 3 partidos anteriores. Es un extraordinario equipo de verdad de Orlando, que no solo les ganó en los partidos como locales de ellos, sino que los dominó verdaderamente a los Knicks, y eso es una situación que hay que tomar en cuenta. Y aparte, en el partido que se jugó en la Gran Manzana, los neoyorquinos tenían 11 puntos de ventaja en la segunda mitad y la dejaron perder, les dieron la vuelta en los últimos minutos y así fue como el Magic se quedó con esa victoria. De ganar Orlando, sería la primera vez que este equipo le barre la serie de temporada a los Knicks desde la temporada 2009-2010. Ya ha pasado bastante tiempo desde que eso ocurre. De hecho, también como dato curioso, en esa temporada se enfrentaron solamente en 3 ocasiones. Así es que así más o menos se dan las cosas para este partido. El Magic ha ganado 10 de sus últimos 13 juegos y sabemos perfectamente de las cualidades de jugadores importantes que ellos tienen, como son el caso de Banchero, Franz Wagner, y también sabemos que siempre hay algún otro jugador que por ahí alza la mano, Sox, o el hermano de Franz Wagner, o sea, son varios jugadores, Cole Anthony, hay varios jugadores muy buenos en este equipo de Orlando que han alzado la mano en momentos claves durante los 3 partidos previos en contra de los Knicks. Este es uno de los importantes. Y después, el domingo, va a ser el tercero de 4, en contra de los 76ers, que de hecho van a ser partidos consecutivos contra ellos, no en días consecutivos, pero sí va a ser domingo y luego martes en contra de los 76ers. Van a ser los últimos 2 de la temporada, pero primero será el domingo, y los Knicks han ganado los 2 anteriores de esta temporada en contra de los 76ers, tomando en cuenta por supuesto que no ha estado Joel Embiid, el mejor jugador que tiene esta escuadra de Filadelfia. Han perdido 8 de sus últimos 12 partidos y también hay que revisar la situación de que, bueno, sin Joel Embiid las cosas no pintan nada bien para este equipo, aunque todavía tienen la esperanza de poder recuperarlo antes de que termine la temporada. Sin embargo, ya sabemos también que tienen otros jugadores importantes, empezando por Tyrese Maxey, que se ha convertido en la figura del equipo, específicamente ahora en estos tiempos sin Joel Embiid, pero también hay otros que aportan bastante, como Buddy Hield, Kelly Oubre, Tobias Harris, Kyle Lowry, el mismo Cameron Payne. Entonces las cosas no van a ser forzosamente sencillas para la escuadra de la Gran Manzana. Entonces aquí viene la clave de lo que les mencionaba. Estos 2 partidos son bien importantes porque son duelos directos por playoffs. Primero, los Knicks tienen que aprovechar la ausencia de Trae Young y tienen que ganarle ese partido a los Hawks. Eso de verdad es bien importante. Y después, los Knicks son cuartos en la conferencia del Este, hoy con un récord de 36 ganados y 25 perdidos. Atrás de ellos, en quinto lugar, está Filadelfia, con 35 ganados y 25 perdidos, solamente medio juego de diferencia. Y después, en el sexto lugar, está el Magic, con 35 ganados y 26 perdidos. Es un solo partido de diferencia. Por eso, estos juegos son claves. Los Knicks podrían separarse de estos 2 equipos en la carrera de entrada por el cuarto lugar. Pero es bien importante que puedan salir a ganar o que puedan tener una semana perfecta, en específico esta. Y el primer partido de la siguiente semana, por supuesto que también va a ser en contra de Filadelfia. Son 4 partidos claves para el futuro de la temporada de los Knicks, porque ganándolos se separan por un juego o bueno, en este caso hasta por 2 juegos de Filadelfia y también por un juego más en contra del equipo de Orlando Magic. Pero de perderlos,
los Knicks no solo podrían caer hasta el 6º lugar, sino que también, si se llega a combinar con victorias del equipo del Heat o incluso hasta de los Pacers, los Knicks podrían caer hasta el 7º o hasta el 8º lugar de la conferencia, lo cual ya serían puestos para jugar el play-in. Esta semana es muy importante para el futuro de la temporada de este equipo de la Gran Manzana. Son 3 partidos esta semana más el 4º a inicios de la siguiente, en los cuales si los Knicks pueden ganarlo, prácticamente estarían con un pie adentro de los playoffs directos, pero de perderlos, entonces tendrían que remar contra corriente porque podrían caer hasta los puestos de play-in. Así las cosas, así de importante esta semana para los Knicks, en una semana con dudas, preocupación también por lo que pueda suceder con Jalen Brunson, con un poco de ilusión por los jugadores que parece que pronto van a estar de vuelta, pero mientras todo eso se soluciona, son 4 partidos que pueden hacer toda la diferencia en el resto de la temporada de los New York Knicks. Así las cosas entonces, con toda la información que tengo para ustedes, agradeciéndoles como siempre que me hayan acompañado en este largo podcast con muchísima información que necesitaba yo presentarles. Espero que les haya gustado y yo estaré de vuelta entonces la próxima semana con muchas historias que contar seguramente, actualizaciones de lesiones que por supuesto eso lo podrán tener al instante a través de todas nuestras redes sociales, pero el próximo lunes les daré el resumen de qué fue lo que pasó con toda la semana, que esperemos que sea con menos emociones, principalmente negativas, de lo que fue justamente la que recién termina. Los Knicks siguen en 4º lugar entonces y vamos a ver qué sucede para la siguiente semana. Soy Oscar Pérez, les agradezco de nueva cuenta que me hayan acompañado y yo estaré entonces de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast The Reporting Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming.